Yo vengo de familia de editores, o sea, la fotografía estaba incluida dentro de algunas de las cosas que aprendí desde muy chiquito, porque, bueno, mi viejo y mi tío tenían una editorial que se transformó en algo muy importante con la revolución militar del 64 en Brasil. Y bueno, yo transitaba los pasillos de la editorial y a mí, digamos, el tema de la fotografía siempre fue una cosa que estuvo incluida en mis conductas. O sea, mi primer cámara fue una cámara Kodak de cajón cuadrada que se miraba por unos espejitos arriba. Y bueno, y de ahí fui avanzando. Eso es parte del crecimiento de la actividad fotográfica. Hay una frase que resumía el trabajo del fotógrafo de esa época. Yo te diría que esta frase deviene de los años 30 inclusive. Al fotógrafo lo denominaban fogonazo. El famoso término fogonazo nace allá en la década del 30 en crítica. Y trascendió el tiempo y el espacio porque, digamos, los distintos años, las décadas que fueron pasando, al fotógrafo lo consideraban como una especie de cosa de segunda línea. Era una cosa, era una caja, un mueble. No era un tipo que pudiera generar ideas para la redacción o interconectarse con el entramado periodístico. Los periodistas tampoco le tenían respeto porque, digamos, los tipos que nutrían la actividad en esa época eran muy básicos y nosotros éramos la otra cosa, éramos el ala más radicalizada de la fotografía que, digamos, entendíamos que la fotografía tenía que tener un patrón común que era la lucha social y poner las cámaras al servicio de un objetivo. La fotografía es un llamador a la historia. A ver, sin la fotografía... Y mirá, baste ver la cantidad de libros que se han nutrido las imágenes de los compañeros de mi generación. O sea, y no porque, digamos, ellos tengan nada en particular, sino que fueron sujetos de un momento histórico. Eduardo Longoni, con sus imágenes, Pablito Lassaski, Marcelo Ranea, Guillermo Loiacono, y me olvido de infinidad de compañeros que estuvieron en el instante preciso, como diría Cartier-Bresson. Ellos estuvieron en ese momento y hoy son parte de la historia. Esas imágenes son parte de la historia. Una anécdota que yo siempre le digo a Osvaldo que la relate porque fue parte de la locura de que vivió este país durante la dictadura militar. Cuando se cierra el diario Noticias, se cargaron en varios bolsos el archivo fotográfico, que una parte de ese archivo hoy está en la Biblioteca Nacional. Pero otra parte fue en bolsos, fue llevada al sindicato, a la Unión Ferroviaria. Los muchachos de la Unión Ferroviaria supieron en ese momento que eso era parte del material de archivo del diario de Noticias y dijeron: esto es trotil en frasco. Y nosotros le dijimos sí, que era trotil, pero que había que guardar ese registro porque era parte de la historia viva de la Argentina. Los muchachos de la Unión Ferroviaria determinaron que había que guardar ese material y que tenía que ser preservado en el tiempo. Entonces, ¿qué hicieron? Nosotros lo acompañamos con los bolsos y guardaron el material fotográfico en la Estrella del Norte, que era un tren que iba de Buenos Aires a Tucumán y que en el vagón correo que tienen los trenes tenía unos lugares como unos baúles que se cerraban con unos candados de este tamaño. Entonces
se abrió uno de esos y ahí se metieron los 3 bolsos con el material de archivo del diario Noticias. 35 años haciendo la ruta Buenos Aires-Tucumán, el material fotográfico del diario Noticias, yendo y viniendo de Tucumán a Buenos Aires, en ese baúl que era el baúl del vagón correo de la Estrella del Norte. Esta actividad te permite generar un montón de cosas que otra actividad no te permite. A mí me gustaría que los compañeros pudieran entender un poco más las necesidades que hay de aquí para adelante de que su actividad tenga mayor, digamos, visibilidad, que puedan meter más materiales en los medios y, digamos, y vincular nuestro lenguaje a la actividad periodística de forma que las imágenes que van produciendo en esta nueva etapa le hablen a la sociedad y le expliquen cuáles son las cosas que están sucediendo en contra de nuestros, digamos, nuestro desarrollo como sociedad, ¿no? Es importante que se ponga como una idea fuerza, que hay que defender con uñas y dientes la historia, porque es la única cosa que nos permite a nosotros trascender el tiempo.